Te voy a decir algo que casi nadie quiere escuchar, especialmente en estas fechas. Cuando los mercados se callan, cuando las pantallas se quedan quietas y el precio deja de moverse, no significa que el peligro haya pasado. Significa exactamente lo contrario. Significa que algo se está acumulando debajo de la superficie, algo que no quiere ser visto, algo que solo aparece cuando ya es demasiado tarde para reaccionar. Ahora mismo, el precio de la plata está congelado en $71,91, y ese silencio no es calma. Es tensión. Es presión contenida. Es el sonido que hace el sistema justo antes de romperse. La mayoría de los inversores miran ese número y sienten alivio. Piensan que la semana ha terminado, que lo peor ya pasó, que pueden cerrar el gráfico, servirse una copa y esperar tranquilos a enero. Pero el profesional sabe que este es el momento más peligroso de todo el año. Porque estamos entrando en lo que Wall Street llama la semana fantasma, los 7 días entre Navidad y Año Nuevo, el periodo en el que los responsables reales del sistema financiero desaparecen, se van de vacaciones, abandonan los despachos y dejan un mercado de billones de dólares en manos de máquinas y operadores sin autoridad para intervenir. Los adultos se han ido de la habitación, y eso nunca termina bien. Este no es un vídeo de celebración, es una advertencia. Porque lo que ocurre durante esta semana no se ve en los titulares, pero define el movimiento de todo el año siguiente. Y ahora mismo, con la plata en máximos históricos, con las bóvedas vacías y con la demanda industrial disparada, estamos sentados sobre un barril de pólvora en un entorno sin liquidez. Eso es una combinación explosiva. Vamos a empezar por entender dónde estamos parados. Cerramos la semana en $71,91. Subimos más de $1 en el día y consolidamos una semana extremadamente fuerte. Desde el punto de vista técnico, esto es impecable. No caímos de nuevo a 65, no invalidamos la ruptura, aguantamos arriba. Pero hay un detalle que mucha gente pasa por alto. En las últimas horas de la sesión, el precio retrocedió desde los máximos cercanos a 72,40. ¿Por qué? No porque el mercado se haya vuelto bajista, sino porque los operadores profesionales cerraron posiciones antes de Navidad. Nadie quiere quedarse expuesto durante las fiestas. Nadie quiere ser el héroe que pierde millones mientras su jefe está en Aspen. Esto es normal, es sano, pero deja al mercado en una posición extremadamente delicada. Estamos justo debajo del techo histórico, y cuando estás en la cima el aire es fino. Basta un empujón para caer, o para salir disparado hacia arriba. Ahora visualiza cómo es realmente una mesa de trading en este momento. Imagina un gran banco de inversión un lunes cualquiera. Decenas de operadores, gestores de riesgo, teléfonos sonando, órdenes cruzándose. Eso es liquidez. Eso es absorción de impactos. Pero durante la semana fantasma, ese mismo piso queda casi vacío. Donde antes había 50 personas, ahora hay 3. Un par de operadores junior, quizá algún becario, siguiendo protocolos estrictos. No asumir riesgos, no tomar decisiones grandes, no intervenir salvo emergencia. Mantener las luces encendidas hasta enero. Parece prudente, pero en realidad elimina el sistema de amortiguación del mercado, porque cuando ocurre una noticia inesperada, una tensión geopolítica, un problema en una mina, un comunicado industrial, esas personas no tienen permiso para actuar. No pueden usar capital del banco para estabilizar precios, no pueden enfrentarse a una orden grande. Si entra un vendedor agresivo, se apartan. Si entra un comprador agresivo, también. El precio queda a la deriva. Y en ese vacío, cualquier orden relativamente pequeña puede mover el mercado de forma violenta. Aquí es donde entran las máquinas. Los algoritmos no celebran Navidad, no se van de vacaciones, no sienten miedo ni prudencia. Operan 24 horas al día buscando momentum. En un mercado normal, los humanos corrigen los excesos de las máquinas, pero esta semana no. Esta semana los algoritmos son el mercado, y los algoritmos amplifican todo. Si el precio empieza a caer, venden más. Si empieza a subir, compran más. No hay juicio, no hay contexto, solo velocidad. Esto convierte a la semana fantasma en un entorno extremadamente inestable. Los niveles técnicos, el soporte, la resistencia, todo eso se vuelve frágil. No porque no sean reales, sino porque no hay nadie defendiendo esos niveles. Es como dibujar líneas en la arena cuando sube la marea. El precio puede atravesarlas sin esfuerzo, simplemente porque no hay liquidez suficiente para detenerlo. Hay otro elemento clave que debes entender: el spread. La diferencia entre el precio de compra y el de venta. En condiciones normales, ese spread es mínimo, 1 céntimo, a veces menos. Pero en una semana como esta, el spread se ensancha brutalmente. 20, 30, 50 céntimos, a veces $1 entero. ¿Por qué? Porque los pocos participantes que quedan exigen una prima enorme por asumir riesgo. Esto significa que entrar y salir del mercado se vuelve carísimo. Puedes perder dinero incluso si aciertas la dirección. Por eso la regla número 1 de esta semana es simple: no operar, no usar apalancamiento, no intentar ser listo. Estás jugando en un casino donde la banca ve tus cartas y cobra comisión por cada respiración. Para quien tiene plata física, todo esto es ruido. Tu onza no cambia de valor real, porque un algoritmo haga un movimiento absurdo. Pero para quien vive pegado a la pantalla, esto
Esta semana es psicológicamente devastadora. Verás subidas y bajadas que no tienen sentido. Tendrás la sensación de que el mercado está loco, y no estarás equivocado. Lo está. Porque está vacío. Ahora añade a esta ecuación el estado del mercado físico. Hoy, mientras el precio marca 71,91, los grandes distribuidores no quieren vender. Las primas se han disparado, no porque quieran aprovecharse, sino porque tienen miedo de quedarse sin stock cuando el mercado reabra con fuerza. Están diciendo sin decirlo, no sabemos a qué precio podremos reponer, así que preferimos no vender. En un mercado sano, los vendedores compiten bajando precios. En un mercado enfermo se esconden subiéndolos. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Todo esto nos deja flotando en un vacío muy concreto. Un mercado con tendencia alcista, sin vendedores agresivos, sin liquidez real, con algoritmos dominando la acción y con una demanda física que no afloja. Este tipo de entorno no dura mucho. Es inestable por definición, y cuando se rompe lo hace de forma violenta. La semana fantasma no es el evento principal, es el silencio previo, es el tramo final antes de que el calendario active el verdadero catalizador. Porque mientras el mercado parece dormido, el reloj sigue avanzando, y cuando llegue el primer día hábil de enero, todo el capital que hoy está quieto volverá de golpe. Fondos, pensiones, gestores, bancos. El mercado pasará de vacío a saturado en cuestión de horas. Y ese choque entre falta de oferta y avalancha de demanda es lo que convierte este momento aparentemente tranquilo en uno de los más peligrosos y decisivos de todo el ciclo. Aquí no se trata de adivinar el próximo dólar, se trata de entender el contexto. Entender que este silencio no es descanso, es acumulación de energía. Y cuando esa energía se libere, no preguntará si estás preparado, simplemente se moverá. El año está a punto de terminar, pero para los mercados esto no es solo un cambio de calendario, es un reinicio completo del sistema. Mientras la mayoría de las personas piensa en cenas, vacaciones y balances personales, el dinero institucional está esperando una sola cosa, que llegue enero para moverse. Durante los últimos días hemos visto un mercado en silencio, un precio congelado que muchos interpretan como calma, pero que en realidad es contención. El precio de la plata en 71,91 no es un techo, es una presa, y detrás de esa presa se está acumulando una presión que no desaparece con el descanso de Navidad, solo se retrasa. Cuando el reloj marque el primer día hábil del nuevo año, esa presión va a buscar salida. Para entender lo que viene, hay que dejar de pensar como un trader minorista y empezar a pensar como una institución. Los grandes fondos no operan por intuición ni por titulares, operan por reglas internas, por mandatos que no pueden romper aunque quieran. Un fondo de pensiones, por ejemplo, no decide si compra o no compra un activo por gusto, decide porque su estructura lo obliga. Si un activo fue el mejor desempeño del año y no está en cartera, el gestor tiene un problema, no un problema financiero, un problema profesional. Porque cuando los clientes miran el informe anual y ven que el activo que más subió no estaba en el portafolio, la pregunta es inevitable: ¿por qué no lo teníamos? Y esa pregunta se traduce en una orden de compra. No mañana, no cuando baje, no cuando sea cómodo. Se traduce en compra inmediata al inicio del nuevo año. Eso es lo que se conoce como el efecto enero, y en el caso de la plata este año es especialmente peligroso para el sistema. Porque la plata no es un mercado grande, no es el S&P 500, no es el mercado de bonos. Es un mercado estrecho, con poco metal disponible, con inventarios drenados y con una demanda industrial que no puede esperar. Durante 2025, la plata pasó de ser un activo ignorado a convertirse en el mejor rendimiento de todo el complejo de materias primas. Superó al oro, superó al petróleo, superó a la mayoría de los índices bursátiles. Eso la convierte automáticamente en un objetivo para el dinero institucional que llega tarde. Y cuando el dinero grande llega tarde a un mercado pequeño, el resultado no es una subida ordenada, es un salto. Aquí es donde la dinámica se vuelve explosiva, porque ese dinero institucional no entra poco a poco, entra en bloques, en órdenes enormes que no buscan el mejor precio, buscan exposición. Y cuando esas órdenes chocan con un mercado que viene de una Ghost Week, con libros de órdenes vacíos, con dealers que ya se protegieron subiendo primas, el precio no negocia. El precio se ajusta violentamente hasta encontrar vendedores. Y el problema es que ya casi no hay vendedores. Los que querían vender ya vendieron antes de Navidad. Los que siguen dentro son los que entienden el contexto. Los industriales no venden. Los gobiernos no venden. Los grandes acumuladores no venden. Así que el precio tiene que subir hasta encontrar a alguien dispuesto a desprenderse de metal real. Y ese nivel no está cerca de 71,91. Además, enero no trae solo dinero nuevo. Trae volumen, vuelven los desks completos, vuelven los gestores senior, vuelven los comités de riesgo, y cuando vuelven miran el panorama con otros ojos. Ya no ven solo un gráfico bonito, ven un sistema tensionado, ven inventarios históricamente bajos, ven déficits estructurales, ven una demanda industrial que no afloja, y sobre todo ven riesgo geopolítico y monetario acumulándose. El primer gran catalizador del año no es técnico,
Es fiscal. Estados Unidos entra de nuevo en una fase crítica con su deuda. El techo de endeudamiento vuelve al centro del debate, y como siempre la solución no será disciplina, será emisión. Más deuda, más dólares, más dilución. Cada vez que eso ocurre, la plata cumple su función histórica, proteger valor frente a la degradación de la moneda. No por narrativa, por matemática. Si hay más dólares persiguiendo la misma cantidad de metal, el metal sube. A esto se suma un elemento que el mercado todavía no ha descontado completamente, el riesgo de un anuncio inesperado. En un mundo fragmentado, donde los bloques económicos se reorganizan, basta una declaración, una cumbre, un comunicado conjunto para revalorizar instantáneamente los activos reales. Y la plata, por su doble rol industrial y monetario, es la más sensible a ese tipo de shocks. No necesita confirmación, solo necesita miedo. Y mientras todo esto ocurre en el plano macro, en el mundo físico la situación es aún más clara. Los dealers no están vendiendo con normalidad. Los plazos se alargan, las primas se mantienen elevadas incluso cuando el precio corrige. Eso no es comportamiento de mercado sano, es comportamiento de escasez. En un mercado abundante, las primas bajan cuando el precio sube. Aquí ocurre lo contrario. El precio sube y las primas también. Eso significa que el problema no es el precio, es el metal. Por eso es tan importante entender que los movimientos bruscos que veremos no son señales de debilidad. Son intentos del sistema de sacudirse a los que no están preparados. Veremos caídas rápidas, titulares alarmistas, intentos de generar miedo. Pero mientras la estructura no cambie, mientras la demanda industrial siga firme y la oferta siga rígida, esas caídas serán oportunidades, no advertencias. El error más común en este tipo de mercados es confundir volatilidad con riesgo. La volatilidad es ruido. El riesgo real es no estar posicionado cuando el mercado revaloriza de verdad. Y esa revalorización no avisa. No espera a que todo el mundo esté cómodo. Ocurre cuando la mayoría todavía duda. Por eso la estrategia no es compleja. No requiere operaciones sofisticadas ni predicciones precisas. Requiere convicción. Requiere entender que este no es un movimiento especulativo de corto plazo, sino un reajuste profundo de valor. La plata no está subiendo porque alguien lo decidió, está subiendo porque el sistema la necesita más de lo que puede producirla. Entramos en 2026 con un mercado tenso, con dinero institucional volviendo, con industrias desesperadas por asegurar suministro y con gobiernos atrapados en políticas fiscales insostenibles. Esa combinación no se resuelve con correcciones suaves, se resuelve con precios más altos. La Ghost Week termina, el silencio se rompe, el capital vuelve, y cuando eso ocurre los activos que ya están escasos no se mueven lentamente, se disparan. Haber llegado hasta aquí ya es una ventaja. Haber entendido el contexto es otra. Ahora solo queda no cometer el error clásico, salir antes de tiempo. Si quieres seguir entendiendo estos movimientos con claridad, sin ruido y sin discursos vacíos, suscríbete ahora. No para perseguir precios, sino para aprender a leer el sistema antes de que el sistema te obligue a reaccionar. Porque en mercados como este, no gana el más rápido, gana el que entiende lo que está pasando mientras los demás todavía creen que todo está tranquilo.